Hola, hoy vamos a hablar un poco acerca de la obediencia. Quiero que de pronto pensemos para ustedes qué es la obediencia. Yo hice una encuesta pequeña a unos amigos y muchos de ellos dieron varios conceptos. Entre esos era que hacíamos lo que queríamos porque nos gustaba tener un placer de hacer las cosas a nuestra manera. Otros decían que era por la naturaleza pecaminosa, porque veníamos ya con el pasado de Adán y Eva que venía siguiéndonos a todos en cuanto a la desobediencia. Otros decíamos simplemente porque somos egoístas y queremos hacer las cosas a nuestra manera o querer de pronto o pretender ser Dios de nuestra vida en muchas áreas. Y realmente en algunas de esas cosas sí tienen razón. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer cosas que no queremos a veces. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos que queríamos quitarle siempre el juguete al otro, o nuestra mamá o nuestro papá o alguien en autoridad nos decía: ve y arregla tu cuarto, ve y arregla la cocina, ve y haces tal cosa? Y nosotros, ¿qué hacíamos? No quiero, no quiero, o después, o miro cuando yo quiero. Siempre es nuestra naturaleza hacer quizás lo contrario a lo que nos piden. Pero en cuanto a la palabra de Dios, Él nos pide que creamos en todo lo que Él nos ha mandado. En la palabra de Dios hay muchos personajes que hicieron lo que quizás muchos de nosotros no haríamos nunca. Por ejemplo, Abraham, obedecer a Dios cuando le dijo: sacrifica a tu hijo, a su hijo amado, el que tanto soñó con su esposa, y tener que ir a hacer lo que le mandó Dios de ir a ofrecer a su hijo en sacrificio. Yo creo que yo no sería capaz, humanamente hablando, yo no sería capaz de hacer eso. Eso es obedecer a Dios, eso es tener fe y creer que Dios va a obrar conforme a su perfecta voluntad simplemente si le obedecemos. Daniel lo metieron al foso de los leones simplemente porque quiso obedecer a Dios y no obedecer una orden de un personaje que quería simplemente hacer lo contrario a lo que Daniel hacía, que era orar y pedir a Dios. Quizás también vemos otros personajes como Moisés, que obedeció a Dios aún con sus temores, con su miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo en la vida y aún así Dios nos saca adelante? Dios nos ha llamado, Dios nos busca, Dios nos buscó con un propósito para hacer grandes cosas que ni siquiera a veces nosotros nos creemos. Vemos que también los apóstoles obedecían a Dios en todo. Decían que primero obedecer a Dios antes que a una autoridad humana. Muchas veces queremos agradar a nuestros jefes, a muchas personas, o queremos hacer cosas que no están bien por agradar a otros y simplemente nos olvidamos de que primero debemos obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios y sometemos todo lo que nosotros somos, Dios nos va a exaltar, nos va a llevar mucho más alto de lo que nosotros imaginamos. Entonces podemos tener muy claro en nuestro corazón que si nosotros somos fuertes y valientes, como habla la palabra de Dios en Josué, en el capítulo 1, que seamos fuertes y valientes y que llevemos siempre en nuestro corazón todo lo que allí está escrito y que podamos ser, como dice allí, obedientes en todo lo que Dios nos manda. Él siempre nos va a sacar victoriosos. Pensemos en cada una de nuestras áreas en las cuales no estamos siendo obedientes. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, muchas cosas faltaban en mi casa, pero yo siempre creí que Dios nos iba a dar lo que fuera, así sea poquito, pero sé que Dios nos saca adelante porque obedezco su palabra, porque obedezco al creer lo que Él me dice en su palabra, que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Entonces analice un poco su vida, le invito a que busque en la palabra de Dios todos aquellos personajes que han sido obedientes a Él. Es un buen reto para usted conocer un poco más de la palabra de Dios, escudriñarla un poquito más y saber de estos personajes que tanto nos enseñan. Que el Señor los bendiga y que sigamos aprendiendo mucho más de la palabra del Señor.